Muy bien, pues el día de hoy vamos a ver el principio del Le Chatelier y del Le Chatelier Brown. Y lo que nos dice el principio del Le Chatelier es que cualquier inhomogeneidad que de alguna manera se genere en el sistema induce un proceso que tiende a erradicar la inhomogeneidad. Como recordarán en el video que vieron de YouTube sobre el agua sobreenfriada, cuando el sistema está en un punto de equilibrio inestable, una pequeña inhomogeneidad, que en este caso pues no fue tan pequeña porque hay que darle un golpe, induce cambios importantes, incluso cambios de fase dentro del sistema. Sin embargo, si estamos lejos de la transición de fases, si no hubiéramos estado a una temperatura tan cercana a la de la cristalización del agua, eh, el hecho de que exista una inhomogeneidad, lo que hace, como dice el principio de Le Chatelier, es generar procesos dentro del mismo sistema que tienden o que van en sentido opuesto de la homogeneidad que las creó, de modo que tienden a aplacarlas. Por eso es que los sistemas termodinámicos en equilibrio son tan profundamente estables. Y es que estas inhomogeneidades pueden ser externas, como lo vieron en este video, el hecho de darle un golpe al sistema, por ejemplo. Ahora vamos a ver un par de ejemplos más de estos cambios externos, pero también pueden ser internos. Y es que ya lo verán cuando lleven física estadística, pero lo que hacemos en termodinámica es ver lo que le pasa a los valores promedio de todas las cantidades que estamos manejando. En realidad, si ustedes ven al microscopio, están pasando, un sistema incluso en equilibrio, está pasando por siempre pequeñas fluctuaciones. Entonces, las fluctuaciones son inherentes de cualquier sistema que, por ejemplo, se encuentre a una temperatura fija. Siempre va a haber fluctuaciones alrededor del valor en equilibrio. Es decir, si estuviéramos midiendo en el laboratorio la posición de una partícula, entonces si esta es la posición y este es el tiempo, por efecto browniano, ustedes no miden siempre la misma posición, sino que lo que van a medir es que esta partícula oscila alrededor de su valor promedio. Si tomamos el promedio de estos valores, pues vamos a encontrar este valor de acá, ¿no? Justamente el promedio. Y estos efectos, el hecho de que las cosas no estén estáticas, es tan poco intuitivo que en el momento de su descubrimiento, muchos científicos de renombre empezaron a pensar que quizás, porque esto se vio, el efecto browniano, el movimiento browniano se vio en partículas de polen, se teorizó que quizás, como las partículas eran potencialmente vivas por ser polen, que lo que las hacía vibrar era esta energía vital en potencia que tenían el polen, porque era profundamente contraintuitivo. Llevó mucho tiempo que diversos científicos, incluyendo Einstein y Langevin, mostraran que lo que estaba pasando es que las moléculas de agua, por estar a una temperatura finita, se están golpeando todo el tiempo las moléculas de polen, bueno, no son moléculas, las partículas de polen, son estos golpes que reciben las partículas de polen de las moléculas de agua las que hacen que se esté moviendo todo el tiempo. Entonces no tenían nada que ver con un proceso biológico, ni siquiera un proceso biológico en potencia,
tenía que ver únicamente con que cualquier sistema que sea suficientemente grande va a tener siempre fluctuaciones. Muy bien. Entonces, regresando al tema, estas fluctuaciones, que pueden ser internas en el sistema, van a producir dentro del mismo sistema procesos que van a ir en contra de la propia inhomogeneidad. Y esto es lo que hace muy robusto el equilibrio termodinámico. Entonces vamos a ver un par de ejemplos sobre lo que estamos hablando. Entonces, imaginen que tenemos un sistema que está aislado. Imaginen que es un líquido y no puede tener transferencia de temperatura y las paredes no se mueven, entonces tampoco puede hacer trabajo el sistema, ni las afueras pueden hacer trabajo en él. Y de pronto llega un fotón del exterior y es absorbido por acá en el líquido. Entonces podemos preguntar cuáles son los efectos que va a tener la absorción de ese fotón en el líquido. Entonces, lo primero que va a pasar es que por esta va a haber una transferencia de energía. Entonces, esta zona de acá va a tener una mayor temperatura, ¿no? El efecto de esto es que va a aumentar la temperatura de este cuadro acá microscópico en el cual se haya absorbido el fotón. Dado que la temperatura de acá, de este cuadrito ahora, es más alta que la temperatura del reservorio, que es el resto, entonces va a haber una transferencia de calor, ¿no? Porque eso es lo que nos dice el principio termodinámico. Como se está conservando la energía, el principio de maximización de la entropía lo que implica es que las temperaturas van a ser iguales, en equilibrio. Y para que esto ocurra, tiene que haber una transferencia de calor. Entonces va a haber una transferencia de calor de este cuadrito donde se depositó el fotón hacia el resto del cuerpo. Pero, entonces aquí va a haber un dQ. Pero, como sabemos que la capacidad calorífica es una cantidad positiva, eso lo mostramos la clase pasada, el hecho de que haya una transferencia de calor de este cuadrito al exterior, lo que va a hacer es que la temperatura del cuadrito disminuya. Y ese es precisamente el efecto que va en dirección opuesta al resultado de la primera transferencia de energía entre el fotón y el sistema. ¿Vieron? Entonces, en resumen de este sistema, tenemos un fotón, calienta, como calienta sube la temperatura, como absorbe la energía, sube la temperatura. Al subir la temperatura, el sistema, para alcanzar el equilibrio, baja, hay una transferencia de calor, y al haber esta transferencia de calor, baja la temperatura. ¿Ven? Entonces, por un lado el fotón subió la temperatura, pero luego la transferencia de calor la bajó. Entonces el sistema mismo hizo que esa pequeña fluctuación de temperatura que indujo la absorción del fotón se contrarreste. Muy bien. Ahora, por otro lado, imaginen que, como en el caso de la botella súper enfriada, ustedes también le dan un golpe a la caja
y entonces tienen una onda longitudinal, que es una onda de densidad. Entonces aquí voy a dibujar como los planos de, de densidad. Entonces aquí la densidad es más alta, acá es más baja, acá es más alta, acá es más baja, aquí es más alta, etcétera, ¿no? Entonces, estas son como las zonas de alta densidad. Y es como una fotografía instantánea de la onda en el sistema. Ahora, independientemente de que la onda se propague o no, si vemos el sistema en este momento, el hecho de que acá tengamos una densidad más alta, lo que va a provocar es que haya un aumento de presión. Al haber un aumento de presión en esta zona, necesariamente, si estamos suponiendo que es isotérmico, como la compresibilidad es también una cantidad positiva, el hecho de que haya un aumento en la presión implica que va a haber también un aumento en el volumen. Es decir, que esta pequeña sección que tenía una densidad más alta va a tender hacia una densidad más baja, o bueno, hacia acá si quieren, va a tender hacia una densidad más baja, precisamente porque la compresibilidad es una cantidad positiva. Entonces, una vez más, teníamos un efecto externo que fue este aumento en la densidad. Ese aumento en la densidad trae consigo un aumento en la presión, que a su vez, porque la compresibilidad es una cantidad positiva, va a hacer que el volumen aumente. Si el volumen aumenta, baja la densidad. Entonces va en contra del mismo o del primer efecto externo que creó el efecto. Muy bien. Ahora, este es el principio de Le Chatelier. Ahora, tanto este como el principio de Le Chatelier-Brown los vamos a ver con más detalle a continuación y con el formalismo apropiado. Antes de continuar, déjenme nada más hacer un paralelo para que quede más claro este principio de Le Chatelier. Si ustedes tienen una rampa de esta forma y tienen una canica que está aquí, pues se va a venir al punto de equilibrio, ¿no? Y este punto de equilibrio es estable. Sin embargo, si alguien le da un pequeño golpe a la canica de modo que está un poquito lejos del punto de equilibrio que teníamos acá, que está acá, entonces el mismo hecho de estar lejos del punto de equilibrio, si este era G, pues ahora va a haber una fuerza en este sentido, ¿no? Entonces, el principio de Le Chatelier es el equivalente de este caso mecánico. Si movemos la canica, el mismo hecho de mover la canica genera una fuerza que hace que la canica regrese hacia el punto de equilibrio estable. Ese es el equivalente y creo que ilustra muy bien. Y lo que les decía de que estas cantidades, lo que estamos haciendo en termodinámica es ver lo que le pasa a los promedios de estas cantidades, sería el equivalente de que la canica estuviera todo el tiempo vibrando, ¿no?, alrededor de este punto. Sí, en promedio está ahí, pero a veces está ligeramente a la izquierda, ligeramente a la derecha, y cada vez que se mueve, pues el sistema mismo la regresa hacia el punto de equilibrio. Muy bien. Ahora, para
el siguiente ejemplo voy a usar algunas identidades, eh, eh, algunas de ellas basadas en, eh, en Maxwell. Y para no hacer esto demasiado denso, lo que voy a hacer primero es simplemente escribir estas identidades, ver a lo que nos conducen y al final voy a demostrar las identidades, que creo que es muy ilustrativo, ¿sí? Entonces, tengan eso en mente. Primero, únicamente voy a suponer que son ciertas y después vamos a demostrarlas si es que no les parecen obvias. Y además es un buen recordatorio del uso de relaciones de Maxwell y en general de las propiedades de derivadas parciales. Muy bien. Muy bien. Entonces, antes de pasar al ejemplo que nos va a ilustrar el principio de Chatelier-Brown, quisiera recalcar que lo que estamos viendo son procesos de retroalimentación negativa. Esto es, el proceso genera algo dentro del sistema que va en contra del mismo proceso que lo originó. El ejemplo contrario de estos procesos son aquellos que son de retroalimentación positiva. En estos procesos, aquel efecto que saca el sistema de equilibrio genera más efectos como ese mismo que sigue sacando al sistema de equilibrio y lo aleja cada vez más. Muy bien. Entonces, vamos a pensar otra vez que tenemos un sistema aislado, pero ahora tenemos un subsistema dentro de él. Entonces tenemos un pistón que se puede mover sin mucha dificultad. Dentro de este es el pistón. Dentro de el sistema original, estas dos sustancias, la que está aquí dentro del cilindro es el mismo que está acá en el sistema, y esto está, imaginen que está sumergido y a una profundidad alta, de modo que la presión y la temperatura son fijas. Sí, ese es nuestro sistema de equilibrio. Ahora, algo pasa, no sabemos exactamente por qué, es decir, no tenemos que especificar exactamente si se trató de una fluctuación inherente del sistema o vino de fuera, pero de pronto el pistón que estaba en una posición acá de equilibrio, de pronto está un poco salido. Entonces el volumen de este subsistema aumentó. Entonces ahora va a haber aquí, vamos a escribirlo como diferencial. Sí, hay una D de volumen. El volumen de plano, de pronto, perdón, aumentó. Y vamos a suponer que este aumento en el volumen es suficientemente rápido como para que sea adiabático. Es decir, no estamos pensando en el que el pistón de poco a poco fue subiendo, sino que no, estaba aquí y ahora en un instante está acá arriba. Entonces, que fue un proceso adiabático. Entonces, ¿qué es lo que va a traer consigo este aumento en el volumen? Entonces, vamos a ver que lo primero que va a ocurrir es lo que nos indica el principio de Le Chatelier. Es decir, va a haber un efecto de primer orden que va a restaurar la presión. Entonces, vamos a ver por qué. Si aumenta el volumen, entonces la presión acá adentro disminuye.
Vamos a llamarle interior. Entonces, en este momento, la presión interior es menor que la presión que está acá afuera. Al ocurrir esto, una vez más, como estamos a presión y temperatura constantes, la condición de equilibrio termodinámico, esto es lo que hace el sistema naturalmente para alcanzar o rumbo al equilibrio, es que lo que necesita es que la presión y la temperatura sean iguales. Entonces, lo primero que va a hacer esto es ver que hay una diferencia de presión. Entonces, como hay una diferencia de presión, entonces podemos escribir, de hecho, que PI menos P es nuestra diferencia de presión. Entonces, el que haya habido un pequeño aumento del volumen genera un pequeño cambio de presión, mismo que es contrarrestado por el mismo sistema. Entonces, el sistema hace que las presiones sean iguales, y para que esto ocurra, aquí va a haber una fuerza efectiva por la diferencia de presiones, y eso lo que va a hacer es que haya un cambio en el volumen justo en el sentido contrario del inicial. Entonces, esta diferencia de presión va a implicar que va a haber una diferencia de volumen prima que va en sentido contrario de la inicial. ¿Sí? Entonces, este es el proceso del Le Chatelier normal. Muy bien, entonces lo que vimos es que lo que nos dice el principio del Le Chatelier es que el cambio en el volumen por efecto externo o por una fluctuación interna conlleva un cambio en la presión. Y que de manera directa este cambio de presión lo que provoca es que el mismo sistema vaya en contra de ese cambio de presión, y la diferencia de volumen también se pierde, ¿no? Sin embargo, hay efectos de segundo orden, que son los que nos dan el efecto del Le Chatelier-Brown. Estos son efectos secundarios porque, y aquí vamos a ya entrar en detalle, si tenemos una expansión y estamos suponiendo que es adiabática, entonces necesariamente va a haber un cambio en la temperatura. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el cambio de presión que conlleva este cambio en la temperatura? Y vamos a tratar de resolverlo. Entonces, pues lo primero es que necesitamos calcular este cambio de presión. Entonces, el cambio en la presión va a ser igual a pues, la parcial de la temperatura como función del volumen a entropía constante. Esto es importante porque estamos suponiendo que es isentrópico, que es adiabático, por la diferencial del volumen. Esta es la expansión de Taylor a primer orden, ¿no? Ok. Y ahora, esta es una de las relaciones que vamos a escribir sin demostrar y que más bien vamos a demostrar con detalle en otro segmento. Entonces, esta cantidad es menos la temperatura por alfa, por N, por CB, por la compresibilidad isotérmica, por dB. Entonces, recuerden de la clase pasada, alfa es el coeficiente de expansión térmica, que puede ser positivo o negativo. Kt es la compresibilidad isotérmica, Cb es la capacidad calorífica a volumen constante.
Eh, Muy bien. Entonces, si tenemos un cambio de temperatura, este cambio de temperatura necesariamente va a traer consigo un flujo de calor, ya sea hacia adentro o hacia afuera. En particular, si resulta que alfa es mayor que cero, entonces va a haber un flujo de calor hacia adentro del sistema, del subsistema. Eh, sí, porque si alfa es igual a cero, entonces dt es negativo, entonces la temperatura adentro es menor que afuera, entonces eso hace que haya un flujo de calor hacia adentro. Y por el contrario, si alfa es negativo, entonces hay un flujo de calor hacia afuera del subsistema. Muy bien. ¿Y qué hacemos con esta información? Pues ahora la pregunta es, ¿cuál es el cambio de la presión que conlleva algún flujo de calor? Y ahorita no nos preocupamos si es hacia adentro o hacia afuera, pero de la misma manera que aquí preguntamos cuál es el cambio de temperatura que conlleva un cambio de volumen a entropía constante, vamos a preguntar cuál es el cambio de presión que conlleva un cambio en o este flujo de calor. Entonces acá va a ser la parcial de la presión. Y ahorita vamos a corregir acá, aunque esto se vea medio mal, por dq. Y esto es, esto era A volumen constante. Y esto es la parcial de P con respecto a S, ¿no? 1 entre T. Entonces, nada más lo que hicimos fue decir que dq es igual a P de S por dq. Entonces, este va a ser el cambio de presión en el sistema cuando hay un flujo de calor originado por un cambio en la temperatura, originado por un cambio en el volumen. Sí, ahorita yo sé que es un poquito confuso, pero al final vamos a hacer un diagrama que va a aclarar todo este proceso, pero déjenme repetirlo. Entonces vamos a ver eh, cuál es el cambio en la presión que conlleva el cambio en el flujo de calor que viene de un cambio en la temperatura que viene por la fluctuación del volumen. ¿Sí? Y lo que esperamos, y de hecho eso es lo que dice el principio del Chatelier-Brown, es que este cambio de presión tiene el signo opuesto al cambio de presión inicial que trajo consigo el cambio en el volumen. ¿Ven? Por eso es un efecto de orden superior. No estamos viendo directamente lo que le hizo el cambio del volumen a la presión, sino lo que le hace el cambio del volumen a la presión a través de este otro mecanismo que es indirecto. Muy bien, entonces, otra de las propiedades o identidades que no vamos o que vamos a demostrar por separado es precisamente que la parcial de P con respecto a S a temperatura constante es igual a la parcial de la temperatura como función del volumen a entropía constante. Entonces, dP va a ser igual a menos la parcial de T con respecto a B
1 entre T, esto es entropía constante, por dQ. Entonces, esta es la otra identidad que vamos a probar después. Esta es la inicial, que también vamos a probar después, que esta parcial es igual a esto. Y de hecho, noten que precisamente esta parcial de acá, de T en dB, es precisamente lo que habíamos escrito acá. ¿Sí? Entonces, dP es igual, vamos a sustituir nada más, entonces se cancelan los signos menos, la T se va con esta T, y entonces queda nada más que dP es igual a alfa entre NCB por K, por la compresibilidad isotérmica, por dQ. Entonces aquí es donde no va a importar, ¿no? Porque acá teníamos nada más alfa y eso nos decía lo que le pasaba al flujo de calor, pero acá estamos multiplicando alfa precisamente por el flujo de calor. Entonces, si independientemente del signo de alfa, dP va a ser positivo, ¿no? Si alfa es positivo, dQ es positivo y entonces dP es positivo. Si alfa es negativo, entonces dQ es negativo y entonces dP también es positivo por esta multiplicación. Y lo que habíamos visto es que el cambio en la presión inicial era negativo, ¿no? Lo que habíamos explicado es que tenemos una expansión adiabática, el volumen es más grande, entonces necesariamente la presión dentro del sistema va a ser más pequeño por también un principio de estabilidad termodinámica que vimos la clase pasada. Entonces, dP era negativo y dP es positivo, que también va en contra de este efecto inicial. ¿Sí? Entonces, vean, es un poco, es bastante indirecto, pero es muy interesante y ahorita vamos a hacerlo de una manera más general y formal. Muy bien. Entonces déjenme borrar todo. Ok, entonces, pues vamos a escribirlo de manera más formal. Vamos a suponer que esta fluctuación es una fluctuación, como en el caso del volumen, en uno de los parámetros extensivos. Entonces, vamos a tener esta fluctuación de X, en donde el subíndice de la X se refiere a el primer parámetro extensivo, es decir, en el caso, por ejemplo, pues, de la entropía, el primer parámetro extensivo es la energía, el segundo parámetro extensivo sería el volumen, el tercer parámetro extensivo es el número de partículas, y la F se refiere a que es una fluctuación. Muy bien. Entonces, esta fluctuación, vean que vamos a usar la misma maquinaria para describirlo, va a conllevar un cambio en el parámetro intensivo asociado, que va a ser dP1,
que en el caso que hicimos del pistón fue precisamente lo que dijimos, ¿no? Un cambio en el volumen trae consigo un cambio en la presión inicial, ¿no? Que también a veces le llamamos una fluctuación. Y esto es, y fue la manera en la que lo encontramos, la parcial de la presión con respecto, bueno, o de ese parámetro P1 con respecto a su variable asociada extensiva por la diferencial de X1F. ¿Sí? Ahora, esto generalmente es un factor de confusión. Entonces vamos a aclararlo de una vez. Vean que esta es una función y este es un parámetro. Entonces estamos derivando una función con respecto a un parámetro. Pero esta de acá ya es una diferencial. ¿Sí? Entonces por eso este parámetro de acá no tiene una f, ¿no? Porque esto ya es un número. Esta es la cantidad por la que cambiamos el volumen, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, aunque se refiere a la misma variable, no es la misma cantidad, ni mucho menos. ¿Sí? Esta es la variación que hicimos en el volumen. Y este se refiere a la variable por la cual estamos diferenciando. Entonces recuerden, esto es pues, el primer término de la expansión de Taylor. ¿Sí? Ahora, vamos a tener asociada también a esta fluctuación inicial, una fluctuación en el segundo parámetro, intensivo. Déjenme hacer esto con cuidado para que las deltas no parezcan doces. ¿Sí? Entonces, el hecho mismo de que tengamos una fluctuación en el parámetro extensivo 1 va a generar una fluctuación en el parámetro intensivo 2. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular cuál es la respuesta en las propias variables x1 y x2 como consecuencia de estas fluctuaciones en las variables intensivas P1 y P2. Entonces, denotemos dx1r a la respuesta del sistema en la variable extensiva x1. Entonces esta es la respuesta en x1 y de x2 superíndice r, pues lo mismo, ¿no? La respuesta en x2. Ahora, aunque no vamos a calcular explícitamente cuánto es, lo que nos va a interesar es, como en el ejemplo anterior que hicimos, si la respuesta que tenemos va en la misma dirección que la fluctuación o en la dirección contraria. Si fuera en la misma dirección, tendríamos un sistema de retroalimentación positiva, pero lo que vamos a demostrar es que estas respuestas van en contra de estas fluctuaciones. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir a un cambio en la energía, y aquí vamos a hacer algo que hemos estado haciendo a lo largo de todo el curso, que es escribir la energía total del sistema separándolos
entre la energía del reservorio, que es la que está manteniendo la temperatura y la presión constante, y bueno, en el ejemplo anterior, y la del subsistema, que fue el que sufrió la fluctuación. Entonces vamos a tener la U del subsistema más la energía del reservorio. Aquí nada más hay que tener cuidado que esta R de aquí solita se refiere a la respuesta del sistema y esta res de acá se refiere al reservorio. Entonces lo que estamos haciendo o lo que estamos pidiendo más bien es que la respuesta del sistema sea tal que esta diferencial sea menor o igual a cero. ¿Sí? Entonces, lo único que estamos haciendo acá es pedir que V de U total sea menor o igual a cero. Entonces, que lo que le hagamos al sistema por la respuesta sea tal que la energía sea, el cambio en la energía sea menor o igual que cero. Muy bien. Entonces, pues podemos calcular cuáles son estos cambios, ¿no? En la energía, en donde pues la energía es función de las variables extensivas, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener acá para resolver esto es que pues du es la parcial de u con respecto a x1 por dx1 más la parcial de u con respecto a x2 por dx2, y esto es igual a p1 por dx1 r más p2 por dx2 r. ¿Sí? Donde vean que aquí no pusimos signos menos porque no lo estamos asociando necesariamente con la... Ahora, para poder calcular si en efecto la respuesta del sistema va a ir en la misma dirección o en dirección opuesta de las fluctuaciones, lo que vamos a utilizar es la propiedad de que cualquiera que sea la respuesta del sistema, tiene que ser tal que la diferencial de la energía total tiene que ser menor o igual que cero. O sea, el cambio de la energía total que conlleven estos cambios tiene que ser tal que esa cantidad sea, los cambios tienen que ser tales que el cambio en la energía sean menores o iguales que cero. Y para esto entonces vamos a escribir a la energía total como, y como hemos hecho en ejemplos anteriores, seguro lo hicieron con Gerardo para la primera parte del curso, es escribir que la energía total es igual a la energía del reservorio más la energía del subsistema. Entonces, a esta energía no le vamos a poner superíndices y hay que tener cuidado nada más en que este superíndice se refiere al reservorio y no a la respuesta del sistema. Sí, entonces acá, perdón, lo borré, déjenme reescribirlo. Vamos a tener
la respuesta del sistema, vamos a buscarla y está dada por dx1 en respuesta y dx2 la respuesta del sistema, ¿no? Entonces esta es la respuesta. Entonces nada más no confundir estos superíndices en R con esta R mayúscula que se refiere al reservorio. ¿Sí? Entonces lo que vamos a ver es la respuesta tanto del reservorio como del subsistema a estos, a estos cambios. Muy bien, entonces vamos a escribir primero, entonces vamos a tener du total es D de U del reservorio más la U del subsistema y esto es pues D de la energía del reservorio más D de la energía del subsistema y podemos escribir cada una de las dos y la diferencial de la energía del subsistema es como la energía depende de cada una de las variables, entonces, pues por definición, esto es la parcial de U con respecto a x1 por dx1 más la parcial de U con respecto a x2 por dx2 y esto por definición es P1 y esto es P2 de X2. Ahora noten que aquí estamos diciendo nada más que este es P1, no estamos diciendo que sea la presión. Entonces esto no lleva un signo menos. Si luego quisiéramos especificar que se refiere a la presión, entonces aquí pondríamos signos menos. Pero genéricamente la definición de la parcial de la energía con respecto a cada una de sus variables extensivas, pues es cada una de las variables extensivas que denotamos como P1, P2, P3, etc. Muy bien, y de manera análoga para el reservorio, esto es la parcial de U del reservorio con respecto a X1 por dx1 del reservorio más la parcial de U del reservorio con respecto a x1 por la diferencial de x2 del reservorio. Ahora, como es un sistema cerrado, la respuesta que tenga el reservorio tiene que ser menos la respuesta del subsistema. Perdón, aquí olvidé de notar que es de la respuesta, ¿no? Del subsistema. Y como habíamos puesto acá, cada uno de estos pues tiene su superíndice R. De modo que dx1 del reservorio tiene que ser igual a menos dx1, perdón, la respuesta del subsistema tiene que ser menos la respuesta del reservorio de esa misma variable. Y lo mismo para dx2. La respuesta de x2 tiene que ser menos la respuesta de esa variable del reservorio. Entonces, ahora sí, si sumamos esta y esta, como lo tenemos acá, entonces tenemos que P1 menos
P1 del reservorio por la respuesta de la primera variable más P2 menos P2 del reservorio por dx2, la respuesta de dx2, y esta suma tiene que ser menor o igual a 0. Ahora, hay un punto muy importante que hay que aclarar. Vean que aquí estamos calculando el cambio en la energía total ocasionado por las respuestas en los parámetros extensivos, tanto del reservorio como del subsistema, pero que a su vez responden a los cambios en la energía como función de estos parámetros. Pero estas cantidades de aquí, estas 4, necesariamente son aquellas ocasionadas por la fluctuación inicial. ¿Sí? Lo que estamos viendo es cómo responde el sistema ante unas fluctuaciones. ¿Sí? Entonces, estas cantidades corresponden a las fluctuaciones, de modo que estas diferencias de presión corresponden a la diferencia de presión dadas por las fluctuaciones, que es lo mismo que teníamos en el caso específico que estábamos analizando antes con el pistón. Ahí lo que dijimos es, sí, va a haber una fluctuación y esta fluctuación induce una diferencia de presión. ¿Sí? Entonces, estas diferencias de presiones son las diferencias o de los parámetros intensivos, son las diferencias dadas por las mismas fluctuaciones. Entonces, esta ecuación de acá la vamos a reescribir como, o bueno, primero especificando que la diferencia de presión 1 en la fluctuación es precisamente lo que teníamos escrito acá, ¿no? P1 menos P1 del reservorio, y lo mismo para de P2 de fluctuación va a ser P2 menos P2 del reservorio. Entonces, con estas definiciones, aquí vamos a tener dP1 por dx1 respuesta, o sea, la diferencial de la fluctuación en P1 por la respuesta, más la diferencial de P2 de la fluctuación por la respuesta correspondiente. Y esto tiene que ser menor o igual a 0. Ok, pero vean que cada uno de estos términos debe cumplir esta condición por separado porque se refiere a variables que son independientes. Entonces debe cumplirse por separado que dp1 sí, creo que sí se alcanza a ver, déjenme si no escribirlo más grande. ¿Sí? Debe cumplirse que la diferencial de las fluctuaciones en P1 por la diferencial de la respuesta de la variable correspondiente es menor o igual que 0, y esta vamos a llamarle la ecuación 3. Y lo mismo para la otra variable. Esta va a ser la ecuación 4. Todo eso porque esto,
la ecuación 2 y este conjunto de ecuaciones es la ecuación 1. ¿Sí? Ok, entonces, ahora lo que vamos a hacer es sustituir estas expresiones que habíamos escrito. ¿Y cuáles van a ser las diferenciales de P1? Porque estamos suponiendo que estas surgen de una respuesta del sistema a esta fluctuación externa. Y lo mismo para la variable 2. Entonces, lo único que vamos a hacer es sustituir dp1 por este y dp2 por esto. Muy bien. Entonces, cuando hacemos esto, obtenemos las siguientes dos ecuaciones. Muy bien. Y vean que estas dos ecuaciones no son simétricas. ¿Sí? Esto no es dp1 con respecto a x1, ni dp2 con respecto a x2. Sí, todo surge de una fluctuación en dx1. Entonces, por eso aquí es nada más dx1. Muy bien, entonces esta va a ser la ecuación 5 y esta la ecuación 6. Ahora, lo que vamos a hacer es multiplicar a la ecuación 5 por, entonces acá vamos a hacer ecuación 5 por una cantidad que sabemos que es positiva, que es la parcial de P1 con respecto a X1. Recuerden que por condición de estabilidad esto tiene que ser positivo. Entonces, no cambia el signo de la desigualdad, ¿no? Perdón, acá. Entonces, esto sigue siendo menor o igual que 0. ¿Sí? Esto es una X de multiplicación. Entonces, cuando hacemos esto, obtenemos de P1 con respecto a X1 por de X1 F por la parcial de P1 con respecto a 1 por de X1 respuesta. Esta es la ecuación 7. Y esto nos sirve escribirlo así porque ahora identificamos este lado de la ecuación como la diferencial de P1
de la fluctuación de P1 por la diferencial de la respuesta de P1, que es este término. Y esto es menor o igual que 0. Y este es el principio de Le Chatelier. Aquí lo que nos está diciendo es que decía que este es el principio de Le Chatelier porque lo que estamos suponiendo es que la variable original extensiva, que era x1, genera una fluctuación en la variable asociada intensiva P1, que va a tener como respuesta en esa misma variable una respuesta que va en contra de la original. Por eso es este signo menos. Para ponerlo en contexto de lo que vimos en el ejemplo anterior, esto se refiere ahora sí directamente a la presión. Habíamos visto que había un cambio en el volumen, generaba una disminución en la presión, que era esta de acá, y lo que habíamos mostrado después es que eso a su vez iba a generar un cambio de presión, que es este de acá, que se opone al cambio original. Entonces, esta es una interacción directa y por lo tanto es el principio de Le Chatelier. Y esa surgió de esta que teníamos acá, que es la ecuación 5. Pero vamos a ver que esta ecuación de acá, la ecuación 6, involucra estos efectos de segundo orden, que va a ser el principio de Le Chatelier-Brown. Muy bien, entonces para hacer esto, lo primero que vamos a hacer es cambiar esta expresión de acá, que es la parcial de P2 con respecto a X1, por la parcial de P1 con respecto a X2. Entonces, esta va a ser de hecho una relación de Maxwell, que es que la parcial de P2 con respecto a X1 es la parcial de P1 con respecto a X2. ¿Sí? Porque en el fondo, esto lo único que nos está diciendo es que las derivadas cruzadas son iguales. Entonces, cuando hacemos eso y sustituimos, vamos a tener que la parcial de P1 con respecto a X2 por la diferencial de la respuesta en X2, entonces por este término por este término, por la diferencial de las fluctuaciones en X1 tiene que ser menor o igual que 0. Y ahora lo que vamos a hacer es multiplicar por otra cantidad positiva que va a ser dp1 con respecto a x1. Y ahorita vamos a ver por qué. O sea, cuál es la utilidad de eso. Acá vamos a tener esto que acabamos de multiplicar, dp1 con respecto a x1 por esta diferencial. Y esta es la cantidad que es mayor o igual que 0, entonces no afecta el signo de esta desigualdad por lo que teníamos acá entre paréntesis. Muy bien. Y ahora lo que reconocemos es que pues, esto de aquí no es más que la diferencial de la fluctuación de P1 multiplicado por la diferencial de la fluctuación, perdón, de la respuesta de P1, pero aquí vamos a poner un 2 entre paréntesis porque se refiere a que es con respecto a X2. Vean que en el caso anterior, cuando habíamos trabajado con la ecuación 5, aquí lo que teníamos era x1 y x1 y por eso esta era la respuesta de la misma variable. Y aquí es por lo que vemos que se trata de una respuesta indirecta, porque son
es la diferencial de P1, pero ocasionado por X2, que a su vez se originó por el mismo cambio X1. En otras palabras, la respuesta en P1 ocasionada por un cambio en X2, que a su vez es ocasionado por X1, tiene el signo opuesto del cambio original. Y este es el principio de Le Chatelier-Brown. En otras palabras, la respuesta que es esta, de X2, produce un cambio, que es este, que se opone directamente a la fluctuación en P1 original. Muy bien, y para terminar, vemos que de la ecuación 6 que teníamos originalmente, a la que le aplicamos la relación de Maxwell, lo que pudimos haber hecho es dejarla igual y multiplicarla por dp2 en dx2. Esta cantidad también es mayor que 0, de modo que no altera la desigualdad. Entonces, al multiplicar y ordenar de esta manera, acá nos queda dp2 en dx1 por la diferencial de la fluctuación en x1 por dp2 en dx2 por la diferencial en la fluctuación en x2. Y cada una de estas cantidades pues las identificamos como una diferencial de, por un lado, de la fluctuación de P2 y por otro lado de la respuesta de P2 ante los cambios en X2. Esta es la segunda consecuencia del principio de Le Chatelier-Brown. Entonces vemos otra vez que esta respuesta del sistema, que es de P2, pero originada de X2, no de X1, se opone al cambio original en P2. En ambos casos, o más bien en todos estos casos, lo que estamos haciendo es comparar el mismo subíndice, ¿no? Porque nos está hablando de, pues de la misma variable, de los cambios en la misma variable que se originan de otras maneras. Para aclarar todo esto que acabamos de ver, es un tratamiento un poco intrincado, digamos, pero me di a la tarea de hacerles este diagrama que explica exactamente todo lo que acabamos de hacer. En verde lo que tenemos son las fluctuaciones originales, en negro las respuestas y en rojo el resultado, es decir, que se oponen. Entonces, por ejemplo, tenemos una fluctuación original en X1. Esta fluctuación original, a su vez, va a generar dos fluctuaciones, una en P1 y una en P2. Cada una de ellas se ve acá cómo se construyó, pues es la parcial, por ejemplo, la de P2 es la parcial de P2 con respecto a X1 por la fluctuación en X1, y acá la de P1 es la parcial de P1 con respecto a X1 por la fluctuación de P1 también, ¿no? Que era la original. Ahora, lo que hicimos cuando vimos la condición de la energía era suponer que iba a haber dos respuestas. Iba a haber una respuesta en la variable X2, una respuesta en la variable X1. Ahora, la respuesta en la variable X1 conlleva a su vez una respuesta en la variable P1, que es esta de acá,
que se define de esta manera, es la parcial de P1 con respecto a X1 por la diferencial de X1R, que fue precisamente la que se generó, y esta se opone a P1, y a la fluctuación en P1. Y este de aquí es el principio del Le Chatelier. Ese es solo el principio del Le Chatelier, ¿no? Es lo que habíamos hecho cuando hicimos el ejemplo del pistón. Tenemos un cambio en el volumen, el cambio en el volumen genera un cambio en la presión, este cambio en la presión genera a su vez un cambio en el volumen otra vez, y este cambio en el volumen aumenta la presión, pero en el sentido contrario del inicial. Ahora tenemos asociados el principio de Le Chatelier-Brown, que es que esta variación en X1 genera una variación, pero ahora en la otra variable conjugada P2, definida de esta manera, que a su vez genera un cambio en la variable X2, es decir, la respuesta en X2. Este cambio en la variable X2 va a producir un cambio en la variable asociada P1, pero con respecto a X2, por eso tiene acá el 2 entre paréntesis, definido de esta manera, que es como lo hicimos antes. Y también un cambio en la variable P2 con respecto o relacionada al cambio en X2, que es este de acá. Entonces, estos dos cambios son los que son secundarios, no son primarios como los del Le Chatelier, y ambos se oponen a sus variables respectivas, a las fluctuaciones originales de su variable correspondiente. Entonces, esta que es P2 se opone a la fluctuación original de P2, y este que es P1 se opone a la fluctuación original de P1, como la teníamos acá. Y pues lo único que estamos especificando es que aquí este cambio en P1 vino del cambio en X2 que se originó del cambio en P2 por acá. Muy bien, pues creo que aunque se ve más o menos complicado el diagrama, creo que el desarrollo de las ecuaciones es quizás todavía más oscuro. Entonces espero que este diagrama les ayude a entender la diferencia entre el principio de Le Chatelier y el principio de Le Chatelier-Brown, y que sin embargo los dos efectos van en la misma dirección, ¿no? Que es decir, si existe una fluctuación y el sistema está en equilibrio, entonces se generan procesos de primero y segundo orden que se oponen a las fluctuaciones originales. Y es justo por eso que los sistemas termodinámicos son estables. Muy bien, pues con esto terminamos este tema. Creo que les voy a mandar este esquema en PDF y lo voy a subir a la página del grupo.